Buenas tardes a todos y todas. Manolo, buenas tardes. Y nada, daros, yo voy a ser breve porque creo que, como siempre, ¿no?, en esta jornada de historias hay un protagonista y, evidentemente, una historia que contar. Daros la bienvenida. Siempre me gusta abrir, ¿no?, esta fecha que tenemos prevista en nuestro calendario cultural del pueblo de Espera hace ya 8 años. Hoy celebramos o iniciamos la 8ª edición de las jornadas de historia de Espera y, como siempre, pues vienen de la mano de Manuel Garrucho. Como cada año, además, aprovecho esta presentación no solo para abrir esta jornada de historia, sino también pues para agradecer la participación de Manuel, la preparación y la organización de estas jornadas, porque lo hace de manera altruista. Siempre lo hace con todo el cariño, pues, para poder y tener la oportunidad de mostrar y de hacer llegar a nuestro pueblo y a quienes asisten a esta jornada un poquito de la historia de nuestro pueblo. Son 8 años en los que, de la mano de Manolo, de Pepa, estos años anteriores, de todos los conferenciantes que han pasado por aquí, hemos ido conociendo poco a poco la historia del pueblo desde hace ya muchísimos años. Y este año nos vamos a centrar, podemos decir, en un tema principal, que creo que es evidente, ¿no?, que venimos conmemorando en este año 2025, que son los 500 años de la historia de nuestro Santo Cristo. Un año y una fecha importante en el calendario cultural, histórico y patrimonial del pueblo de Espera, y una conmemoración que comenzamos hace unos meses y que vamos a continuar hasta finales prácticamente de este año. Hablo que, además de esta conmemoración donde van a centrarse las jornadas, pues también vamos a tratar otro tema que en estos últimos años viene siendo también de interés para nuestro pueblo, sobre todo a nivel histórico y arqueológico, como es el avance que hemos tenido en las excavaciones que se están llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de Cariso Aurelia. Un yacimiento arqueológico que, como todos los pequeños y pequeñas sabemos, bueno, pues está ahí, es un diamante en bruto, al que le queda muchísimo por descubrir, al que estamos descubriendo un tesoro maravilloso que salió en el último día precisamente de esta excavación, y bueno, y que prácticamente dentro de una semana se va a iniciar unos nuevos trabajos de prospección. En definitiva, estas jornadas de historias, como cada año, vienen cargadas de información, lo más importante de información de nuestro pueblo, que conocemos, porque tengo claro que, bueno, que la mayoría de nosotros o de los que asistimos a la jornada aún no conocemos totalmente de dónde venimos y la historia del pueblo de Espera, y por eso está aquí Manuel, como cada año, para transmitirla y darla a conocer. Así que yo no me extiendo más. De nuevo, agradecer, Manolo, la organización un año más, agradecer al área de cultura que siga apostando por la difusión de la historia de nuestro pueblo y, como no, pues agradecer a quienes nos acompañan en esta tarde, en el inicio de esta jornada y en las restantes conferencias que se irán celebrando durante los meses de octubre y noviembre. Así que nada, os dejo con Manolo y a disfrutar de lo que viene de la mano de este historiador local. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches. No sé si retumba mucho porque es el programa principal que tenemos cada año cuando empezamos esta jornada, pues nos bajamos aquí, porque de ahí arriba era peor todavía. Y yo quiero en primer lugar dar las gracias a Tamara y a Mari Carmen primero a ella por sus palabras y después porque cada año colaboran en la celebración de esta jornada, que en definitiva sirven sobre todo para que los espereños conozcan parte de su historia. Es un rato en el que nos entretenemos, pero que yo lo que espero es que el vecino que venga o el vecino que lo vea luego a través de las páginas de YouTube,
con las dos personas que están grabando ahora, por lo menos conozcan algo más de la historia de su pueblo. Antes de empezar, quería hacer dar un recuerdo a una persona que ya este año no puede estar aquí, como es Fernando Garrido. Él nos acompañó durante muchísimo tiempo, no solamente en las jornadas de historia, sino en cada conferencia que se organizaba por parte del ayuntamiento, personalmente, por parte de Pepa o mía. Él estaba siempre dispuesto a grabar. Ya, desgraciadamente, no podemos contar con él porque falleció este año. Bien, para la octava jornada, que vamos a celebrar en 2025, han coincidido con el 5º centenario de la talla de la imagen del Cristo de la Antigua. Yo me voy a dedicar hoy solamente a hablar algunas de las cosas, porque van a venir otros especialistas que van a hablar de la talla, de la regla de la hermandad y de la restauración de la talla. Yo lo que voy a dedicarme es a otros temas periféricos alrededor de la misma imagen. Bien, las jornadas son estas que tienen ustedes ahí. Ya el ayuntamiento imprimió las octavillas para que ustedes vieran el calendario. La primera es esta que vamos a tener hoy, a la que yo he titulado Datos para la historia del Santo Cristo de la Antigua y su ermita, porque es el lugar, el sitio donde el Cristo hace ya 500 años que está, desde que lo colocaron allí el primer año. El día 10 de este mes, el viernes que viene, será Silvia María Pérez González, que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ella es natural del Puerto, vive en Jerez, pero ya está aquí en otra ocasión para hablarnos de las reglas de la Hermandad de la Veracruz, hace unos años. Hablé con ella y se brindó para poder venir a hablar de las reglas de la Hermandad del Cristo, que además las tiene publicadas en un libro de hace unos años que le publicó la Universidad de Huelva. El día 17 de octubre también nos acompañará Alfredo José Morales Martínez. Alfredo José, una de las figuras ya jubilado, es prácticamente de mi edad, acaba de jubilarse, pero es una de las figuras de la historia del arte, no solamente en Sevilla, sino en Andalucía y yo diría que en toda España. Él nos va a hablar de Hernán Ruiz el Joven y la iglesia Santa María de Gracia. Hernán Ruiz el Joven es el autor del campanario de la Giralda de Sevilla, pero además era el arquitecto encargado por el arzobispo de Sevilla para todas las iglesias de su diócesis, de su archidiócesis. Nos habla de Hernán Ruiz el Joven en contraposición a Hernán Ruiz solo, que era su padre. El siguiente día, el día 24, el siguiente viernes, 24 de octubre, nos acompañará Diego Romero Vera, que es doctor, profesor de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Sevilla, y él ha titulado su conferencia De la Tierra a la Historia, resultados de la primera y segunda campaña del proyecto Carice Aurelia. El año pasado él no pudo venir por problemas ajenos a su voluntad, porque tenía que estar de acuerdo con las otras universidades que trabajan en Cariza, dos universidades alemanas, una holandesa y la Universidad de Sevilla. No pudo tener el material correspondiente o pertinente, el que se extrajo de la primera campaña, y este año las va a hacer las dos juntas, primera y segunda. El día 14 de noviembre, el mes que viene, será Juan Carlos Castro Jiménez, que ustedes conocen también. Juan Carlos Castro estuvo aquí, fue el restaurador del Cristo, estuvo aquí, nos dio una conferencia, nos dio realmente dos, y es la persona que más conoce físicamente la talla, porque la tenía en sus manos durante meses, en sus talleres, en su casa de Almencilla. Y lógicamente el título es Restauración de la imagen del Cristo de la Antigua. Y por último, el día 28 de noviembre será José Luis Romero Torres. José Luis Romero fue un alto cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía hasta que se jubiló. Es doctor, historiador del arte y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en Málaga y las Nobles Artes de Antequera. La mía, como había dicho antes, yo le he titulado Datos para la historia del Cristo, de la imagen y todo lo que rodea la imagen, de la urna, del paso y de su ermita, de la que hay mucho que contar también. Esta es una de las fotografías más antiguas del Cristo del año 27, pero hay otra anterior que conserva todavía la fototeca de la Universidad de Sevilla, que es del año 26.
pero desconocemos el autor. Seguramente es del mismo, de José María González Landín, y esta está hecha el día 2 de marzo del año 27, como digo. Y para empezar una conferencia, para empezar a hablar del Cristo, tenemos que empezar, igual que en todas las cosas, por el principio. Tras la conquista cristiana, entre los años 1248 y 1274, una parte del castillo, una de las dependencias, se transforma en iglesia. El castillo de Untedé se manda a construir en 914 por parte de Abderramán III. Seguramente estuvo habitado hasta prácticamente la conquista, y a partir del 48, que San Fernando llega por esta zona, el rey Fernando III, y posteriormente su hijo, Alfonso X el Sabio, que en 1264 prácticamente termina la conquista de toda la desembocadura del Guadalquivir, espera pasar ya a pertenecer a manos cristianas. Lo lógico es que en cada sitio que se conquista, si existía ya una villa, en esa villa se dieran una serie de terrenos a los vecinos que allí se asentaran. Los vecinos nuevos, lógicamente, no eran musulmanes, la mayoría de los musulmanes se fueron hacia Granada. Los que se quedaron aquí tenían que convertirse, si no se convertían, muchos de ellos venían de fuera, ocupaban los terrenos que la corona les otorgaba. Aquí solamente tenemos conocimiento, bueno, en cada pueblo existe una carta puebla donde aparecen los colonos que van a ese pueblo y las tierras que se les asignan, las fanegas de tierra y el lugar en el que se les asigna. De Espera no existe carta puebla, solamente hay varias cartas en las que el hermano de Alfonso X el Sabio otorga a la orden de Calatrava unos terrenos en lo que actualmente es la zona de Santiago, en las viñas. Posteriormente después volvieron de nuevo a la corona, porque los frailes eran realmente frailes guerreros, se le asignaban la tierra para que ellos vinieran aquí a tener una parte del ejército perenne siempre para el mantenimiento de la tierra en manos de la corona. Decimos que aquí de Espera no hubo, sin embargo sí sabemos que esos vecinos, esos colonos nuevos que llegan a Espera, tienen que pagar diezmo, tienen que pagar un impuesto a la iglesia de Sevilla, que era a la que pertenecía realmente el pueblo, al obispado y posteriormente al arzobispado de Sevilla. En el caso de Sevilla, los impuestos, los diezmos, se pagan en dos partes, en dos que se pueden llamar mesas. Una es la mesa capitular, que corresponde a los capitulares, o sea, a los curas que están dentro de la catedral de Sevilla, del obispado de Sevilla. Y otra a la mesa episcopal, que es la que corresponde al obispo, posteriormente al arzobispo. Espera le toca a la mesa capitular, junto a la isla Tercia, que está, si ustedes van a Sevilla, al Alamillo, una isla antigua, que había allí, la isla Tercia, existe todavía. Esa parte donde asentaron colonos, esa parte tenía que pagar el diezmo a los capitulares, a la mesa capitular de Sevilla. Y lo mismo ocurrió con Albaida, la actual Albaida de Aljarafe, con Gelo, que era un poblado, entonces un pueblo, actualmente un despoblado dentro del término municipal de Benacazón. Otro, el Quema, que lo habrán escuchado ustedes por lo de la sevillana del Rocío, del río Quema, que era un despoblado que pertenecía al Nalcázar, otro pueblo de Sevilla. Villaverde del Río, también en la provincia de Sevilla, Pullena, dentro del término de Alcalá del Río. Y Espera, todo eso pertenecía a la mesa capitular, o sea, los campesinos que estuvieran allí sentados tienen que pagar a los capitulares de Sevilla, del obispo de Sevilla. La actual ermita es, por lo tanto, la primera iglesia del pueblo, puesto que aquí abajo apenas había casa, la mayoría de la gente vivía allá arriba, dentro de las murallas del castillo. En 1614 se abre al culto la iglesia de Santa María y estamos durante un tiempo con dos iglesias en el pueblo. Una aquí y otra allá arriba, porque aquella no era ermita, seguía siendo iglesia. Y además otra ermita dentro del pueblo, que era la ermita de la Veracruz. Posteriormente otra ermita que sería la de San Sebastián. Y posteriormente otra ermita que sería la ermita de San Bernardino, en Las Viñas. La iglesia del castillo solo vuelve a servir como parroquia, o sea, donde iban los curas a decir misa cada día, en cada momento, en este caso en momentos puntuales, tras el terremoto de Lisboa, que se produce el día 1 de noviembre del año 1755. Esa es una imagen de los años 50 de la ermita, de la antigua iglesia, de la primitiva iglesia de Espera.
La he puesto porque es distinta a la actual. Si ven ustedes, tienen las mismas naves, la primera y la última son con nervios góticos y la de en medio tiene una bóveda de medio cañón, o sea, redonda. Pero aquí, a nuestra izquierda, no sé si así se ve mejor, aquí a nuestra izquierda estaba el púlpito de piedra, que era donde el cura se subía para hacer las explicaciones en la homilía. Eso desapareció cuando se arregló, el año que aquello se arregló, cuando se arreglaron las laderas, después se arregló la ermita por dentro. Aquello, por desgracia, no hubo, entonces no había una delegación de cultura que dijera, no, esto no se puede hacer, pues se destruyó y se modificó. En su lugar está ahora mismo el retablo donde están los restos de San Prudencio. Bien, tenemos más noticias de la iglesia del castillo. Al principio era servida por clérigos de arco. ¿Qué quiere decir? Que en Espera no había cura. Los curas que venían eran de arco, de las dos iglesias que había en Arco. Y a ellos pertenecía la tercera parte de los diezmos que los campesinos espereños tenían que pagar al obispo de Sevilla. O sea, los curas de Arco se quedaban con 3 de las 10 partes. Ahora, bien, sí sabemos que en 1500 ya estaba terminada de construir la ermita de la Veracruz, la actual Peña Flamenca. Los vecinos de ese barrio solicitaron asistir a misa en ese edificio por una razón muy sencilla, para no tener que subir al castillo cada vez que había misa. Darse cuenta que en 1500 estaba hecha la ermita. En 1500 no existía ni por asomo la iglesia actual de Santa María de Gracia, que se terminó, se abrió el culto en 1614. Leo ahora, pueden leer ustedes en la diapositiva, lo que dice el libro de Cabildo y Cuenta de la Hermandad de la Veracruz. Dice que en los primeros siglos de la conquista la iglesia estaba situada en lo alto de un cerro o colina bajo la protección de un antiguo y fuerte castillo que la defendía de los enemigos, como a todo es notorio y consta en la crónica de esta monarquía. O sea, el que escribe esto pensaba que eso estaba escrito en los libros de historia. Con el paso del tiempo los maometanos se retiran de la zona, se fue bajando el vecindario hacia la llanura, o sea, hacia la parte actual, realmente no es llana, pero la parte actual. Y aunque permaneció la parroquia dentro del mismo castillo hacia fines del siglo XV, es decir, a fines de 1400, sus moradores edificaron la expresada ermita de la Veracruz, al pie del monte, para poder frecuentar con más proporción el templo y asistir a los divinos oficios sin la incomodidad de subir a la presbiterial, o sea, de subir al castillo. Bien, pues allí en aquel castillo aparece un tiempo después una imagen parecida a estas dos. Esto fue lo que indujo, lo que llevó, creo yo, a Fernando de la Villa a pensar que el Cristo era del mismo autor que esto. El de la izquierda nuestra es el Cristo de la Viga, de la Iglesia de la Oliva de Lebrija. El de la derecha es el Cristo de la Amargura, de la Iglesia de San Felipe, en Carmona. El de aquí de la izquierda es el Cristo del Perdón de Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Y el otro es el nuestro. Si ustedes se fijan bien, las características de los cuatro son muy parecidas. Mirad el paño de pureza del Cristo de la Amargura de Carmona y el paño de pureza del Cristo de la Antigua. Actualmente el Cristo de la Antigua, en principio no se llamaba el Cristo de la Antigua, era el Cristo del Castillo, como ahora veremos. Bien, y veremos otro, podéis ver que aquí falta algo, que aquí sí está, el nudo de lo que se llama perizoma, el paño de pureza. Y ahora posteriormente explicaremos por qué falta eso. Bien, la teoría de por qué el Cristo está allá arriba surge de una solamente, del padre Fray Pedro Mariscal, que era un fraile jerónimo del convento de Borno. En 1731 decía que era de la época de los visigodos, que fue ocultado durante el dominio musulmán de la península, y al pie de la letra dice esto: es una milagrosa imagen de vara y media de alto. Es un poquito exagerado, el Cristo mide 103 centímetros, vara y media de alto son más de 120. Y se halló en un aljibe del castillo por indicio de una luz que a tales tiempos aparecía sobre aquel sitio. Podéis recordar a otro santo muy famoso en España, el patrón, Santiago, que apareció en el campus estelar, en el campo de estrellas, porque aparecía una lucecita, dice la leyenda, realmente eso científicamente no se dio. La sagrada imagen representa mucha antigüedad en color, hechura y materia.
crece que es de tiempo de los godos, pues no hay motivo ni memoria de que se haya ocultado después esta sagrada imagen, ni en tiempos de los moros, ni después de que esta comarca se ganó de ellos por Alfonso X el Sabio por los años de 1260 aproximadamente. Un poquito después, el siglo siguiente, a mitad del siglo XIX, Gómez Acebe, que era un historiador de Sevilla, en una nota que está actualmente en un libro, en el libro de 1845, en el archivo del Obispado de Jerez, en el libro de los nacimientos, dice esto: esta capilla fue edificada por los godos. Este hombre ya se entiende en 1845, que había muchos historiadores, se entiende que debería tener alguna más formación. Sin embargo, ahora vamos a pescarle unos pocos de errores que cometió, ¿no? Esta capilla fue edificada por los godos poco tiempo después de la conversión al cristianismo del gran Ricaredo, el año 589, en el tercer concilio de Toledo. Que eso es verdad, pero que no quiere decir que la iglesia de allá arriba fuera iglesia visigoda a partir de ese momento. Si arriba había un asentamiento visigodo, es posible que tuvieran iglesia desde antes, no la iglesia de los visigodos. Lo explico: los visigodos eran cristianos, lo que no eran era católicos, eran cristianos arrianos, no creían en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Recaredo lo que hace es que se convierte al catolicismo y a partir de entonces dejan de lado a los arrianos. Dice que hasta la invasión de los árabes tuvo los honores de parroquia colegial con el nombre de Santiago. Mentira, con perdón, porque esa iglesia en tiempo de los godos nunca se llamó, si existió, nunca se llamó Santiago. Empezó a llamarse Santiago a partir del siglo XIII o del siglo XIV, cuando ya se produce aquí la Reconquista. Durante el tiempo que estos dominaron España estuvo dedicada a mezquita. No lo sabemos, es posible que hubiera una mezquita dentro del poblado musulmán que había allí, pero no sabemos exactamente dónde. De Nuestra Señora del Águila en Alcalá de Guadaira. Este tipo de pintura es la que pertenece, la que corresponde a estos pintores, Gonzalo Díaz y a Nicolás Carmo. El retablo, según todos los datos que nos dan, es un tríptico. Tiene que estar en el centro, aunque yo he puesto un rectángulo. El rectángulo realmente en los dos lados laterales tienen que coincidir con la misma medida que la de en medio, la central. Tiene 2,52 por 2,52, un cuadrado, pero está dividido en tres partes, la central y el doble que las laterales. Tenía que tener en el centro una Virgen de la Antigua, como la que está en la Catedral de Sevilla, ustedes habrán visto, junto al sepulcro de Cristóbal Colón. A los lados, en la parte superior, dos historias de la Virgen. En una de ellas, la historia, la salutación, o sea, la anunciación. El ángel del Señor anunció a María, ¿no? Y en la parte de abajo, dos santos, San Pedro y San Pablo, que además corresponde también con lo que ocurrió en la iglesia abajo, con los dos santos que están al lado del tabernáculo. Bien, esta es la Virgen de la Antigua, que está en la Catedral de Sevilla, junto al sepulcro de Cristóbal Colón, como decía, y esa era cómo tenía que estar constituido el retablo. Como no tenemos ningún resto, no podemos explicar absolutamente nada de eso. Pero la escritura sí existe. Bien, Pera está en la órbita de los Rivera desde 1394. O sea que en 1525, cuando se hace la tabla del Cristo, más o menos, ya llevaba mucho tiempo el pueblo en las manos de la familia Rivera. El día 24 del 11 de 1518 se produce un acontecimiento importante para la existencia del Cristo de arriba. Es el viaje a Jerusalén que hace Fadrique Enrique de Rivera. Le acompaña su mayordomo, que es Alonso de Villafranca. Un capellán, un cura, que va con ellos, y los enviados. Salen del convento Jerónimo de Bono y vuelven a Sevilla el día 20 de octubre de 1520. Para Fernando de la Villa, que fue el historiador que descubrió la autoría de la
persona que hizo el Cristo, las obras de la capilla mayor del retablo fueron costeadas por Alonso de Villafranca, mayordomo del Marqués de Tarifa, Fadrique Enrique de Rivera, señor de Espera, para enterramiento propio y de sus herederos y sucesores. Eso empezó a construir en 1523. La imagen posiblemente sea de 1525, aunque hay autores como por ejemplo Jesús Palomero, que ya no existió en otro momento, que decía que era de 1528. Este sería el segundo retablo. En él estaría ya presente el Cristo de la Antigua y por otro lado el abrazo de San Joaquín y Santana ante la puerta dorada de Jerusalén, pero creemos que no en el mismo retablo. Y voy a explicar por qué. El Cristo tiene que estar en el centro, en la hornacina, en el hueco donde actualmente está. La tabla de San Joaquín y Santana actualmente tiene un marco que no es el original. El original era este. Pero si ustedes se fijan bien, este marco tiene otros dos cuadros, perdón, este cuadro tiene otros dos cuadros laterales. Y aquí lo vamos a ver mejor. Este marco no es el que tiene ya una vez restaurado en los años 60 en Madrid. Aquí al lado derecho y al lado izquierdo, tiene otros dos cuadros, porque era otro retablo de guardapolvo, o sea, se cerraban y tapaban el cuadro del abrazo de San Joaquín y Santana. Por lo tanto, no estaban en el mismo sitio que estaba el Cristo. Que está seguramente estaba colocado en una de las paredes laterales. Posteriormente hay otro tercer retablo del que sí tenemos la escritura completa, que es de marzo de 1651. El cura Juan de Morales Salazar, que aquel que se haya interesado en la historia de la iglesia, sabe que fue el cura que contrató con Pablo de Got la continuación del retablo, el mismo. Este hombre había que hacerle un homenaje porque el retablo está allí, quizás gracias a él. Y allá arriba, otro retablo que actualmente se ha perdido, estuvo gracias a él también. En este caso fue el cura el que contrató. En el contrato anterior no era el cura, era el concejo, o sea, era el ayuntamiento de aquel tiempo del pueblo. Bien, Juan de Morales Salazar lo contrata al precio de 300 ducados. Y en la escritura nos explica ahora cómo tenía que ser el retablo. Debía tener una caja para colocar el santo, 4 columnas, 2 pinturas, 2 columnas laterales, otras daban en el centro y en medio de ellas pintura. Y dentro de las 2 últimas columnas centrales, el Cristo. Además decía que las 4 columnas debían de ser redondas y estriadas, o sea, el fuste de la columna entera no era lisa, tenía que tener estrías. Este tercer retablo tendrá una banqueta, la banqueta es la especie de zócalo que está debajo donde se coloca el retablo completo. Tenía que ocupar toda la pared de la capilla de enfrente, donde actualmente está el Cristo. Y además tenía que tener media vara de largo, porque dicha media vara tenía que bajar hasta la grada. Entonces, si han entrado en el recinto, en la última parte, en la última nave donde está colocado el Cristo de la Antigua, hay 2 portetes laterales y otros 2 escalones para subir arriba a donde está el altar. Pues hasta ahí tiene que llegar el retablo. La traza de ser, según un dibujo, es una pena, firmado de Nos, o sea, el cura, y del dicho Juan de Carriazo, que queda en poder de mí, o sea, el cura. El dicho licenciado Juan de Morales Salazar. Desgraciadamente no existe. Yo recuerdo un día en el archivo del obispado de Jerez, hablando con don Domingo, con el cura archivero en aquel momento, que me preguntaba que dónde estaba. Yo le contesté que los que tenían que velar por aquello eran los curas, yo no. Yo nací ya en el siglo XX, pero los curas de aquel momento, que seguramente fueron los que manejaron toda la documentación que estaba en el archivo de la iglesia, se perdió. Asimismo decía que había que hacer una parihuela, textualmente, una parihuela, nosotros decimos parrihuela, con su resalto y tornillo sobre que se ponga la urna que de hacerse para las procesiones. Es la primera vez que nos hablan de urna para el Cristo. Seguramente el Cristo, cuando lo hace Jorge Fernández, lo hace un Cristo exento sin nada, solamente la cruz y el Cristo clavado. Pues en este caso ya se habla de colocarlo dentro de una urna. La parihuela debe ser bien obrada por su cosel, por las 4 partes, o sea, tiene que estar bien tratada, bien trabajada el paso, el sitio en el que se colocaba la imagen. Este tercer retablo
y lo pongo textualmente lo que dice, para este tercer retablo de hacer una cruz de buena madera para el Santo Cristo. Esa sería seguramente la segunda cruz. Actualmente tiene otra, esta otra ya lo hicieron los hermanos Sala, creo que fue en los años 60 cuando se restauró anteriormente el Cristo. Y hecho el dicho retablo lo de poner a su costa en la plaza de Estevilla, o sea, en la plaza del Cabildo, cuando el Carriazo tiene que traer desde Sevilla, en carreta, el retablo, ponerlo en la plaza del Cabildo. Allí se hacía cargo el cura y el concejo, entendemos, el ayuntamiento de aquel momento, lo subían a la puerta de la ermita, y allí en la puerta de la ermita de nuevo tenía que encargarse Juan de Carriazo de meterlo y de colocarlo, asentarlo y ponerlo nivelado. Todo eso es lo que dice la escritura. Un poquito después, de 1651, que fue cuando se hizo ese retablo, aparece ya la fundación y regla de la insigne cofradía del Santo Cristo del Castillo. Entonces no se llamaba Santísimo Cristo, era el Santo Cristo del Castillo. Y Madre de Dios de la Paz, María Santísima, concebida sin mancha en la original. Se hace en espera la escritura de la regla el día 8 de agosto de 1673. Pero tuvo una copia que manda a hacer Marco Muñoz Garzón, que era en aquel momento de 1755 el hermano mayor. De esta regla nos hablará el próximo día, el próximo viernes, Silvia Pérez, que como dije anteriormente ya estuvo aquí hablando de ella es especialista en este tema, de la Hermandad de la Veracruz. Existe otro cuarto retablo que este ya sí lo van a decir ustedes porque es el retablo actual. Se encarga de hacerlo, para hacerlo Dionisio José Gutiérrez, que era un tallista que vivía en el barrio de San Lorenzo, en Sevilla. Se valora en 6.300 reales y se debía empezar hacia 1788. En 1791 ya se va colocado y pagado. No tenemos la escritura, sabemos que tiene que estar, pero no la hemos encontrado todavía. Pero sí tenemos todos los datos, porque hay un libro, en el libro de Cabildo y de Cuenta de la Hermandad aparecen todos los datos. 6.300 reales se le pagó a Gutiérrez, el escultor, por hacer la obra, para hacer el retablo. Se pagan 136 reales por los derechos de la función para colocar el retablo. O sea, se coloca el retablo y se hace una misa especial para que los curas, los que hicieran la misa aquella, cobraban 136 reales. Se cobran 30 reales por la impresión de las estampas. Yo he puesto aquí una plancha, no sé si ustedes se han dado cuenta, esto es una plancha de cobre con la que se hacían las estampas que se repartían, realmente se vendían en el momento de la fiesta del Cristo, en septiembre. Porque hay muchos datos de las cuentas en las que aparecen que se había recogido tanto de las estampas y se había pagado tanto para hacerla en la imprenta. Pues estaban hechos con este tipo de planchas. Esta es una, yo conozco por lo menos 3. Bien, ahí están todos los datos de Rocío Largo, tampoco sabemos que vienen los carpinteros, los que lo montan, viene el realizador del retablo también, Gutiérrez, en fin. Y pero este retablo tiene una curiosidad porque en principio, junto al Cristo, quien tenía que estar era la Virgen de la Paz, pero no está. Está en otro retablo al lado, un retablo muy posterior. Sin embargo, están las imágenes de Santiago y de San Isidoro de Sevilla. Santiago, se entiende, era el nombre que tenía la antigua iglesia, actual ermita. El otro, San Isidoro de Sevilla, es porque era uno de los padres de la iglesia, junto con su hermano, San Hermenegildo, de la iglesia de nuestra zona, de la iglesia occidental, porque padres de la iglesia hay muchísimo en la zona oriental, en la zona de Italia y aquí. Este es un cuadro de San Isidoro de Murillo, lo podéis ver en la sacristía de la Catedral de Sevilla, en 1655, un poquito después del anterior retablo, y esta es la espadaña de la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela. Bien, hay otros artífices, otros artistas, carpinteros, que trabajan no solamente ya en el Cristo, sino que trabajan en la urna, en todo lo que rodea al Cristo.
En este caso, Juan de Carrizo no solamente realizó un retablo, sino que hizo también una urna. Fue la primera que conocemos en documentos. A Francisco Ley se le pagan 44 por una labor que hizo en la urna y 58 reales posteriormente en 1676. La urna, como veremos a lo largo de, bueno, si ustedes leen todos los libros de Cabildo, se ve como constantemente están intentando arreglar la urna, incluso el Cristo, porque se apolilla. Francisco de los Escobar cobra 800 reales por dorarla por dentro, era un trabajo caro. Gregorio Franco, también un dorador de Sevilla, en 1710 realiza otra urna por el mal estado de la anterior y cobra por ello 756 reales. Otro artífice en el 33, por ejemplo, de ese siglo, es Bernardo Valdés, un dorador de Jerez, quien vuelve a dorarla y cobra 350 reales. Parece como el trabajo del dorado de la urna es siempre caro, es mucho más caro que hacer simplemente la urna de madera. A José Manice se le pagan 460 reales por colocar los cristales de la urna. Por lo tanto, no era uno, eran dos, porque se abría, por el centro se abrían. Posteriormente se le ha colocado uno completo, que tapa exactamente la parte de delante de la urna. A Fernando Ponce, un platero, que en ese momento estaba en la villa, por los trabajos en plata se le paga una serie de cantidades. 609 reales por madera de cedro, ébano y clavo, y por los portes, por hacer la dicha en la citada urna, y en total 1.472 reales que costaron 122 onzas de plata que se utilizaron. 122 onzas de plata, traducida a kilo, nos da aproximadamente 3,5 kilos, que es lo que el Cristo, la urna del Cristo, lleva en total. Eso ustedes ven. Eso se debe a Fernando Ponce, eso sí lo sabemos. Más personas que intervienen también en el 1771 se gastan 220 para de nuevo la compostura de la urna. En el 72 de nuevo hay que arreglar la urna y se sabe que el Cristo ya estaba apolillado. No se celebra ese año la procesión, no baja porque ya estaba bajando a la iglesia, no baja a la iglesia y se pide a los fieles que aporten un dinero para su compostura. Entonces se recuerdan hace unos años cuando pasó exactamente igual, se le pidió al pueblo dinero para poder arreglarlo. En 1772, ese mismo año, se dora la urna, se arregla, y el Cid del Real, que era un dorador que vivía en Jerez, hace el dorado del altar de las ánimas, el retablo de las ánimas. Pues también hace el dorado de la urna por dentro. Y además encarna los 4 angelitos pasionalidad. Les da color a los 4 angelitos que aparecen encima del paso. Ese año Andrés Benítez, un tallista de Jerez, de esta importancia, bueno, ahí tiene tanta importancia de Jerez que actualmente existe un instituto en Jerez que lleva su nombre, donde, por cierto, hay 2 profesores donde esperan. Este tallista realiza un marco para la vidriera de la caja, cuesta 355 reales y realiza el dorado de la moldura de la piedra. Esto aparece, no hay escritura, pero sí aparece en los documentos del libro. El único problema es que el nombre que aparece no es Andrés, es Antonio. Pero yo pienso, Antonio no hay ningún tallista en Jerez que se llamara de esa forma. Y en este tiempo menos coincide con Andrés Benítez. He consultado con Samuel Moreno Arana, por ejemplo, que es de Jerez, especialista en estos temas, y me mandó esta foto que es la del Cristo del Romeral, en Arco de la Frontera, en la ermita del Romeral, y decían ustedes, en los adornos, no ya barroco, sino rococó, porque son de finales del siglo XVIII, de 1700, coinciden exactamente con los que tiene la parte del frontal, el marco que cierra la urna del Cristo. Por lo tanto, a mí siempre una cosa que me ha llamado la atención porque está muy bien hecha. La realidad es que el que lo hizo es un artista, un tallista de primera división de aquel tiempo en Jerez. Estos son los angelitos pasionarios que llevan los atributos de la pasión, una escalera, un martillo, los clavos, etc. Como curiosidades también, el primer acta es del día 3 de septiembre de 1673 y se reúne en el castillo los hermanos que la fundan.
el nombre que le dan, ya lo hemos dicho, Santo Cristo del Castillo, etc. Y echan a suelto los hermanos que tienen que llevar la imagen. El primo y el hermano. Y cuando termina la siguiente puerta, lo cogen otros primos que son los que lo meten y lo introducen en la iglesia de nuevo, en la ermita del Cristo. De forma que lo último que le han metido en la ermita son los que el año siguiente tienen que iniciar, tienen que empezar el recorrido, allá arriba. Cuando empieza a bajar al pueblo, que a partir de 1742, desconocemos si se lo repartieron de la misma forma porque en los libros de Cabildo no aparecen. Era el año en que se hace la hermandad. Entonces, los hermanos estaban eufóricos, tenían mucha fiebre de que el Cristo saliera en procesión. Recaudan entre ellos mismos 2.400 reales, que es una cantidad importante. Con el prestigio en la puerta del castillo recaudan 321. El día de la fiesta, cuando se celebra la fiesta del Cristo, recogen 295. Y 25 reales pagan los hermanos, que creo que a cada uno, para inscribirse dentro de la hermandad, tenía que pagar 4 reales. Eran nuevos, hermanos nuevos. Y entre los gastos, sabemos que 500 reales se le paga al maestro de capilla de arcos, al maestro de la música, y era una cantidad interesante. 340 se le paga al clero, o sea, a todos los curas que ofician, a todos los que desfilan en la procesión y los que hacen la función que entonces se hacía arriba en el castillo. 340 reales, 359 en el sermón, que en este caso se le pagan a un tal Fray Manuel, que desconocemos quién era. Hay otro, lo veremos ahora, que si uno, por ejemplo, un Fray de la y el Fray Pedro Mariscal, que por lo menos las personas mayores lo conocerán de la historia que nos contaba don Juan Cambil. 200 reales se pagan por los fuegos artificiales y 926 se paga por el estandarte con borlas y cruz de madera teñidas de morado. Es el primer estandarte que tiene la hermandad del Cristo. Como curiosidad también, yo ahora voy adelante hacia atrás en el tiempo porque estoy hablando de temas distintos. La fiesta y procesión del Cristo debía hacerse el último domingo de agosto, no en septiembre, sino el último domingo de agosto, según la regla. Realmente el primer año no se hizo ya en septiembre, no en agosto. En 1691 es el propio arzobispo de Sevilla, Jaime de Palafox y Cardona, que es un personaje en aquel tiempo, quien nos visita y examina las cuentas de la hermandad. En el 95, 4 años después, predica la función Fray Francisco Cano, que era un jerónimo natural de aquí, del pueblo. En 1754, la orden franciscana pretende que se funde un convento en la iglesia del Santísimo Cristo. Aquí en Espera hay una orden, no hay una hermandad de penitencia como las que se ven en Semana Santa, pero sí hay algunos libros en el archivo del obispo de Jerez donde vienen todos los nombres de hermanos y hermanas. Y en este caso, yo no lo he sacado de ahí porque no lo he encontrado, pero en el archivo de Iberoamericano, que es de la orden de los franciscanos, nos dice o aparece en uno de los volúmenes que en 1754 la orden franciscana pretende hacer allá arriba en el castillo un convento de ellos, de frailes franciscanos, que realmente no se llegó a fundar siquiera. En 1712 manda el visitador del arzobispo que se cumpla el orden en la procesión. Había habido un problema porque había mucho lío cuando se organizaba la procesión, se colocaban a los que nos correspondía delante, a los que tienen que delante los dejaban detrás. Entonces el visitador establece un orden. En primer lugar, tiene que ir al estandarte de la hermandad. A continuación, los hermanos de esa hermandad con luces y luego la cruz de la parroquia. Después de ello el clero, o sea, todos los curas de la iglesia. Luego va el paso con la imagen y tras él el preste con el diácono. El preste era, en ese caso, el que preside la procesión. El cura más importante, normalmente así, el cura más antiguo. Cerca del paso pueden ir también algunos cofrades, algunos de los hermanos, por si fuera necesario, pero sin juntarse con el clero. Era, dice además el libro de Cabildo, que se hacía porque como había mucho pendiente, incluso muchas veces las calles estaban inclinadas para que el Cristo no se cayera, no volcara, que estuvieran cerca de ellos, por si tienen que echarle la mano. Y aquel que no lo cumpliera le castigaban con 20 ducados, o sea, con 220 reales. 220 reales, entonces, a un pobrecito trabajador del campo de Espera, era el trabajo prácticamente de un año. En 1734 predica la función del Cristo Fray Pedro Mariscal,
que era Jerónimo del monasterio de Burgos. Cobró por eso 90 reales en el sermón. El 9 de septiembre del 42 baja la primera vez que sepamos a la iglesia de Santa María de Gracia. Hasta entonces, siempre la procesión y las fiestas decía arriba. En 1765 se traen colgaduras del convento de la Jerónimo de Burgos porque dice textualmente, por causa de haber determinado que se baje al Señor, o sea, al Cristo, a la iglesia parroquial. Lo que es posible que nos lleve a pensar también que el Cristo bajó en el 42, que estuvo algún tiempo bajando, otro tiempo y ese año se bajó. Y se pidieron todas las colgaduras que había allí en el convento, adornos que tenían los frailes, se pidieron que se trajera para acá. Como curiosidad también, posiblemente el Cristo fue realizado sin una, era un Cristo lo mismo que nosotros hemos visto, el de Fregenal, el de Brilla, que era un Cristo de la Viga. Los Cristos de la Viga son lo que se llama el Calvario, el Cristo en medio, la Virgen y San Juan. Y se colocaba arriba, en alto, en la parte que separaba a los fieles de los oficiantes, de los curas que tienen que estar en la misa. Y como estaban en alto, colocaron una viga, por eso se llama el Cristo de la Viga. Ese es el de la Brija, pero este no era para viga, este era realmente para colocarlo en un retablo. Y lógicamente no tendría urna. La urna, como hemos visto, la primera de la que tenemos noticias, es 1651. Entonces se encarga Juan de Carrizo. El hecho de poner la urna lleva a un problema. Y se fijan ustedes bien, aquí hay una mancha. Eso es un corte. O sea, el Cristo que se coloca dentro de la urna representa que cuando va a colocar no cabe. ¿Qué hacen? Le pegan un corte al perizoma. Esto lo cortan. Y de esa forma ya cabe. Es un horror. Podría haber hecho un horno un poquito más grande. Hicieron así de esa manera. Bien, como más curiosidad, en 1677 se decide. En 1645 hubo, hasta el 50 y tanto, hubo una epidemia enorme de peste negra en Sevilla. Eso no se terminó entonces, siguió. Aquí hay mucho, en el libro de Camilo hay muchos datos sobre la peste en ese tiempo. Entonces, ese año se decide que no venga músico, por si acaso traía la peste de fuera, porque aquí no había. En 1625 solo vino uno, de Morón, que además se llamaba Agustín Cortés, y que cobró 50 reales el hombre por venir de Morón, está aquí en la procesión y volverse. En 1727 el mayordomo prepara una fiesta de moros y cristianos, la primera vez que aparece en los libros de Cabildo que se hable de fiesta de moros y cristianos. Yo recuerdo siendo chico como don Juan intentó hacer una también. Estoy hablando de los años finales de los años 60. Y además hacer un regocijo, entre comillas dice, de toros para juntar limosna para hacer la luna. Dudamos que los toros se hicieran allá arriba, es posible que ya se hicieran aquí en la calle, donde posteriormente, a lo largo del siglo XIX, se hicieron, además de documentación de solicitud del ayuntamiento al gobernador civil para realizar las corridas de toros ahí en la calle, de ahí el nombre de la calle. Para esa fiesta se debía poner un cepillo para recoger las limosnas con una llave, la llave la tenía el cura, pero solamente podía abrirla delante de todos los hermanos, se fiaban unos de otros. Los hermanos solicitaban a la villa, al concejo, que por cada, ustedes ven allá arriba había cantera, que por cada vara, la vara son 81 centímetros de largo, por cada vara que le sacara de piedra de cantera del castillo se pagara un tanto que fuera a parar a beneficio de la hermandad. Ustedes saben también la cantera de Sevilla tiene gran cantidad de piedras de piedra de aquí de Espera, tanto de la iglesia como del Cerro de la Cantera. Lo mismo que la actual, lo que era la Loma de Sevilla, el actual archivo de India, o la ermita del Santo Ángel en la calle Rioja, varios conventos, incluso las dos puertas, que ya sepan, las dos puertas de la iglesia de San Lorenzo, en la plaza de San Lorenzo, junto al Gran Poder, son de piedras de Espera. Se sacaban de aquí y los hermanos vieron la posibilidad de, como ellos, los que venían de Sevilla, compraban y solamente le pagaban al cantero, pero no pagaban nada ni a la iglesia, ni le pagaban nada a la hermandad. En 1778 se acordó que bajara al pueblo junto al Cristo la Virgen de Gracia, que se lo cuenta, la Virgen de Gracia. La Virgen de Gracia es la que está en la iglesia, no la que está allá arriba.
que en lo antiguo se llamó de la Victoria o de la Paz, ya que apareció en su libro. Bien, hay unos cuantos errores. Primero, la Virgen de Gracia es la que está en el altar mayor, en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Gracia. En principio se llamó de la Victoria, hasta 1631 creo que fue. Pero aquella de arriba era la Virgen de la Paz. Entonces, el escribano que hace el documento este, que yo no sé si en aquel momento era un visitador, escucha campana y pone lo que le parece. La Virgen que está de arriba es la Virgen de la Paz y la de aquí abajo es la de la Victoria y de Gracia. Por lo tanto hay tres errores. Y además dice que apareció con su hijo, ¿no? Es posible que la imagen existiera ya cuando se hace la regla de la hermandad, pero no cuando se talla el Cristo del Antiguo. Dice que de allí en adelante salirá siempre acompañando al Cristo. Actualmente sale la Virgen el día de Natal, al final de enero. La imagen estaba, al parecer, en casa, no dedicada al culto, o sea, no estaba ni allá arriba en la iglesia, ni allá arriba en la iglesia, ni arriba en la iglesia, estaba en casas particulares. Entonces deciden que se coloque allá arriba, primero como un retablo, y cuando se termine el último retablo, el que actualmente conocemos, que se colocara junto al Cristo. Por otro lado, los hermanos mayores debían acudir a la procesión con su ropa. No nos explica el color de la ropa, solamente sabemos que el estandarte era morado al principio, posteriormente el estandarte era encarnado, decía más o menos tostado, ya no era un rojo chillón. En otro capítulo de 1783 se acordó realizar la espadaña de la ermita, hacia donde están actualmente las dos campanas. En principio se tuvo la idea de colocarlas mirando al pueblo, o sea, en lo alto de donde actualmente está la sacristía. Pero tanto Simón Álvarez y Manuel Avendaño, ahora explicaré quiénes eran, decidieron que no, que es posible que con el peso de las piedras que iba a colocar encima se derrumbara. Entonces era preferible hacerlo en lo alto de la portada actual, donde está actualmente la portada de la iglesia, porque tenía más consistencia, allí aguantaba más. Bien, Simón Álvarez es un personaje en el pueblo, otra persona a la que se le tenía que hacer otro homenaje, porque intervino en todas las obras importantes, de Pera intervino en ello. Estuvo trabajando en parte de la iglesia, estuvo trabajando de arriba, estuvo trabajando en el puente de la Angostura. Y Manuel Avendaño, bueno, además, Simón Álvarez terminó su vida, no recuerdo si fue viudo o soltero, terminó su vida de santero allá arriba. Vendió la casa que tenía en la plaza, en el pozo de la calle, y terminó de santero allá arriba en el castillo. Y otro era Manuel Avendaño, que era un arquitecto, cantero normalmente de la Edad Media. Los canteros eran arquitectos también, o sea, los que se llamaban la piedra eran los que hacían los edificios. No el picapedrero, sino el que decía cómo se tenía que tallar la piedra. Este Manuel Avendaño trabajó aquí, venía de Cádiz, y trabaja aquí con su sobrino Bartolomé Avendaño, con Dionisio Moreno, con Cristóbal Vidal, eran todos canteros. Es curioso como, habiendo aquí tantos canteros, trabajaron en las dos canteras, la de la iglesia, la de Castillo y la de Bajo del Cerro, cómo tenían que venir. Bueno, se entiende, porque eran canteros del primer orden, de primera fila. Y sin embargo aquí lo eran picapedreros, como Manuel Rosado, como Francisco García. Alonso del Armario, que también era natural de Pera, era el encargado de traer las herramientas desde Cádiz. Y el sobrestante o capataz era Juan Merino. El total de la obra se recaudaron 13.439. Costó 13.264. O sea que la obra costó dinero. Sobraron 175 reales. En 1787 la capilla del Castillo de la Ruina, un poquito antes de realizar el retablo actual, amenaza de hay que realizar una obra. Se vuelve a pedir dinero al duque. La vez anterior el duque no contestó siquiera. Una cosa que quería aclarar es que hace ya mucho tiempo se venía diciendo que la ermita pertenece a la iglesia, porque no recuerdo, fue don Juan quien decía que en el testamento de Fadrique de Rivera que pertenecía a la hermandad, pero por la parte de Poniente. Otro era este que hemos visto también, otra de Fanega en la ciudad de Borno, pero cercana al camino de Arco, o sea, estaba en otro lugar distinto. Tenían además distintos censos que pagaban a la hermandad del vecino que habían comprado tierra a la misma hermandad, sobre todo viñas. La hermandad tenía viñas, las vendía. Entonces no las vendía al pastor,
sino que cada uno de los vecinos, como no tenía dinero, iba pagando como fuera la lista. Se le ponía un censo y debía de pagar cada año una cantidad. Además también tiene la hermandad un solar a la salida de la calle Morón, al fin de la calle Alcubilla. Esto, la de nuestra izquierda, es la placa, esta que están viendo ustedes aquí, la placa de cobre, y al lado está, lo que pasa es en blanco y negro, está la impresión, que ustedes decían bien, en la de la izquierda, las letras están al revés, porque la plancha que después la imprenta tiene que imprimir la estampa, ¿no? Hay tres, por lo menos que conozcamos. Una de ellas, como esta, tiene una especie de líneas interiores verticales de arriba abajo. Otra las tiene horizontales, como esta. Y otra las tiene horizontales, pero un poquito más onduladas. Quiere decir que las tres son tres distintas. Yo solamente conservo una, pero había más. ¿Qué es lo que dice cada una de ellas? Pues tiene esta leyenda. Es Hesperia, tan antigua como otra Arquile. Está prácticamente de casi 1800. Y abajo, la leyenda Santísimo Cristo de la antigua imagen antiquísima y milagrosa que se venera en la villa de espera al arzobispado de Sevilla, y por tres señores prelados están concedidas 180 días de indulgencia rezando un credo. Eso es lo que dice. Eso es de un momento, porque posteriormente yo he contabilizado en documentos del arzobispado de Sevilla que indulgencia concedió el arzobispo de Granada, el cardenal de Sevilla Francisco Soler, 100 días, de Granada específica, el obispo de Gádara, 40 días, el obispo de Cádiz, 40 días, el obispo de Málaga, 40 días, el de auxiliar de Sevilla, 40 días, y Francisco de Gádara, segundo de Sevilla, 80 días. Este es del siglo XIX. Si ustedes suman, son más de 180 días, por tanto, la placa se hizo anteriormente. En junio de 1783 hay una real orden de Carlos IV para que algunas hermandades recibieran el título de real. En espera de 4 que la solicitaron, se le consiguió 2, las otras 2 no. En espera lo consiguieron la aspiración y la soledad, porque se anticiparon. La aspiración se fundó prácticamente en 1776, poco después, porque la fecha de la real orden fue en 1783, la hermandad de la aspiración consigue la aprobación real. Por lo tanto, es una real hermandad, se puede llamar real hermandad de la aspiración. Otra es la del Cristo, o sea, la Virgen de la Soledad, también es real. También la consiguió antes de 1811. Otras dos se les denegó. Una, la del Nazareno, y otra, la del Cristo de la Antigua. La razón, muy sencilla. Las dos primeras las consiguieron en tiempos en que todavía en España mandaba Carlos IV. Las dos siguientes, cuando pasan el expediente, en 1811, que manda en España, Napoleón Bonaparte, los franceses. Entonces, esto le tenía sin cuidado. Y ellos, además, explican con estas palabras que qué mérito tiene sacar un santo por la calle para hacer una aprobación real de una hermandad. Y por lo tanto no la conceden. Y a partir de ese momento, las hermandades pensarían que ya no merecía la pena y no lo siguieron. No lo intentaron. Y finalizando, durante la Segunda República, ya como ustedes que hubo distintos... Bueno, aquí en España, por ejemplo, no hubo enfrentamiento entre la Iglesia y los políticos, los republicanos, ¿no? Sería precisamente Además Garrido Barrera, el hermano de Gorro Garrido, que era en aquel momento secretario del ayuntamiento, junto con otros, con Cruce y con otros miembros funcionarios del ayuntamiento, los que se encargaron de la organización de los actos, de la procesión, de la bajada y de la salida del animal, sin alteración de orden ninguno. Hubo un tiempo, ustedes no sé si han escuchado hablar del caso de los esparteros, por la que mucho tiempo, durante un tiempo, los hermanos del Cristo, los devotos del Cristo estuvieron más o menos reticentes, no tuvieron mucha conexión con el Cristo, que realmente no tenía culpa ninguna, porque esa familia se presentó por una mando, habían puesto diciendo que aquellos que representaran
si no tenían texto de sangre, aquellos republicanos perseguidos o huidos que se presentaran, si no tenían texto de sangre, que se presentaran a correr ningún riesgo. Eran 4 de la familia. La noche siguiente, al día siguiente, desaparecieron y esto. Finalmente, el día 25, bueno, no, perdón, en 1951, el cura de entonces, Patricio Jiménez Cueva, la vuelve a organizar. Y hay documentos de los cabildos que realiza. Y finalmente, el día 25 de junio del año 1983, los miembros de la hermandad de ese momento hacen entrega de todo lo que pertenecía a la misma. Libros, enseres, cartillas bancarias, etcétera, etcétera, lo hacen al arcipreste en aquel caso de Arco de la Frontera, que era don Juan Candil. Y lo hacen por disconformidad con el párroco de aquel momento. Lo entregaron. A partir de ese momento, el obispo de Jerez impidió que la hermandad continuase funcionando. 2 personas que murieron este año actual, Fernando Garrido y Augusto Mariscal, hablaron conmigo en muchas ocasiones sobre la posible reestructuración, el volver a poner en funcionamiento tener una hermandad del Cristo. De eso, fundamentalmente, hay un responsable que es el obispo de Jerez, el que tiene que autorizar. Pero yo les decía, ustedes movilizarse, que mientras más gente se movilice y quiera que se funde, o sea, que se refunde, que se reorganice otra vez, se conseguirá. Es increíble que en un pueblo como Villamartín, por ejemplo, la Virgen de la Montaña, en Esquila Toque, y aquí no existe la hermandad del Cristo. Cuando se fundó en 1673, resten ustedes 1983 a 1983, 1673, y esos son los años que funcionó la hermandad del Cristo. Es increíble que actualmente no exista, ¿no? Pero en fin, doctores tiene la iglesia. Y yo, sin nada más, espero no haberlos aburrido demasiado, y a toda la presencia muchas gracias por su atención.